Volviendo a nuestro dibujo, del cual insisto en destacar la importancia que tiene tenerlo siempre presente en la cabeza, vamos a resumir un poco todos los aspectos que hemos visto y tratado hasta ahora. Por un lado, existe una luz incidente, parte de esa energía es absorbida, otra es reflejada en infinitas direcciones. La primera conclusión evidente es que la luz reflejada va a ser siempre inferior a la luz incidente. Por otro lado, la luz va a tener una intensidad. Esa intensidad de luz va a determinar la cantidad de luz que vamos a necesitar nosotros para hacer una fotografía. No es lo mismo que esta luz incida en este cuerpo o en la Tierra, habiendo o no habiendo nubes encima. Lógicamente, la cantidad de luz que vamos a tener en determinadas condiciones, pues va a ser de mayor cantidad de luz o de menor cantidad. Por lo tanto, está el factor intensidad de la luz. Y por otro lado, está la composición RGB de esa luz. Entendemos que luz blanca es aquella que se compone al mismo tiempo de la misma cantidad de red, green and blue, mientras que tenga la misma composición o cantidad de los tres colores, esa luz será blanca. En el momento en el que determinadas nubes o factores meteorológicos, o bien que nosotros decidamos interponer una gran lona por delante de la luz o una gelatina, estaremos alterando la composición RGB y por lo tanto esa luz dejaría de ser blanca. Entonces, insisto, de la luz estos dos valores, intensidad y RGB. Tener esto claro ya desde el principio nos ayudará luego muchísimo a entender la información del píxel o, digamos, la diferencia entre un formato RAW y un formato JPG. Anticipar desde ya que en un formato RAW la información respecto a la intensidad y a la composición RGB va por separado. De ahí que se diga que tiene mayor calidad porque al ir la información por separado se puede trabajar con mayor precisión. Mientras que el JPG lleva estos dos datos combinados en una única fórmula. Pero bueno, de eso ya hablaremos más adelante, pero que nos sirva ya para ir empezando a asociar conceptos. Una vez que empezamos a tener claro un poquito cómo funciona la luz, el siguiente aspecto importante sería intentar averiguar o descubrir cómo llegó a inventarse la fotografía. Podéis buscar información en Internet, podéis buscar en cualquier enciclopedia, pero yo no he sido capaz de encontrar una explicación detallada. Así es que he procedido a inventarme mi propia explicación o mi propio cuentecillo para intentar averiguar o descubrir cómo demonios llega un buen día alguien y se inventa el que una cámara sea capaz de capturar una imagen. Como suele ocurrir con todas las cosas, nada surge de la noche a la mañana o por el artículo 33. Prácticamente todo en esta vida ha sido siempre proceso de una evolución. Pero, ¿de dónde evoluciona o de dónde nace la fotografía? La fotografía nace de la pintura y más en concreto de la inquietud
de los pintores por conseguir capturar o plasmar el entorno natural de la forma más realista posible. Si nos remontamos al origen de los tiempos, la primera manifestación artística reconocida por el ser humano son los primeros dibujitos en las cuevas de Altamira, donde aquellos primeros humanos empezaron a plasmar en las paredes los dibujos de sus hazañas y cacerías. Digamos que después de salir a cazar su presa, de refugiarse, comérsela y sentirse ya con el estómago lleno y tranquilos, pues es cuando entra el ratito de ocio y uno de ellos decide coger con la sangre del animal y pintar en aquellas cuevas a su colega lanzando la flecha contra la presa. Y estaremos todos de acuerdo en que si esa es la primera expresión artística reconocida por el ser humano, la pintura no ha dejado de evolucionar desde entonces, pasando pues por diferentes etapas en las que se han entendido o se ha entendido la pintura de muchas formas, desde los aztecas a los egipcios, que realmente hicieron de la perspectiva prácticamente lo que les dio la gana, en el que una cabeza era frontal y la nariz parecía de perfil. Bueno, en definitiva, era su forma de entender el arte o la comunicación, porque no cabe duda de que todo esto es fruto de la necesidad de comunicación por parte del ser humano. La pintura sigue evolucionando y da un giro de 360 grados en el Renacimiento, en el que, por algún motivo, en su inquietud, insisto, por ser capaces de reconstruir o plasmar en un lienzo el entorno natural de la forma más realista posible, llegan al descubrimiento de la perspectiva. Pero, ¿qué es la perspectiva? ¿Qué entendemos nosotros por la perspectiva? Y este es otro de esos instantes en los que en el presencial dejaría unos segundos para escuchar vuestros pensamientos. Todo el mundo conocemos el término perspectiva, pero pocas veces nos paramos a analizar realmente qué significa. Si nos remitimos a cualquier enciclopedia o Wikipedia, veremos como definición exacta de perspectiva que es el arte de plasmar un entorno tridimensional en una superficie bidimensional. De ahí nace el concepto de punto de fuga. ¿Qué viene a decir el punto de fuga? Pues que todos los puntos de la imagen debe confluir en un único punto de fuga que determina la perspectiva con la que ha sido representada ese espacio tridimensional. De ahí que si queremos construir un salón con una puerta al final y unas paredes, podemos ver que todos los puntos confluyen en un único punto o punto de fuga. Es a partir de entonces cuando empieza a teorizarse el concepto de punto de fuga o perspectiva y se desarrollan determinados conceptos que luego van a imperar o determinar en lo que hoy conocemos como dibujo técnico. El primero de ellos sería que por dos puntos del espacio solo puede pasar una línea recta. Si yo mantengo este punto inalterable y utilizo otro punto,
la línea que va a pasar por esos dos puntos es completamente diferente a la anterior. En definitiva, por dos puntos del espacio solo puede pasar una línea recta. Y por tres puntos, típico silencio de... Por tres puntos solo puede pasar un plano. Imaginemos, por ejemplo, el canto de este folio. Por estos dos extremos o puntos del espacio solo puede pasar el canto o la línea del folio. Si varío un tercer punto, lo que pasa por esos tres puntos es un plano. Y dicho y explicado todo esto, surge la pregunta del millón, que en el curso presencial los segundos se convertirían en minutos o en horas, porque es difícil imaginar cómo de la combinación de los dos conceptos que hemos visto hasta ahora llegó alguien y fue capaz de inventarse la fotografía. Hemos hablado de la luz, pondremos los dos dibujitos que hemos tratado hasta ahora. Por un lado, el de cómo funciona la luz y por otro lado, cómo funciona la perspectiva y cómo de la combinación de todos estos conceptos llega a surgir la fotografía. ¿Hay alguno que pueda imaginarse cómo de la combinación de estos conceptos puedan llegar a ser capaces de inventarse la primera cámara fotográfica? Insisto que el tiempo de silencio podría ser tan largo que prefiero casi continuar y evitaros la impaciencia. Para resolver esa pregunta vamos a tener los dos dibujitos o los conceptos al mismo tiempo y vamos a analizar con un poquito más de exhaustividad todo lo que hemos tratado hasta ahora. Empecemos por pensar que del Sol vamos a coger, de los infinitos rayos de luz que emite, vamos a coger en principio uno, vemos que viaja en línea recta, impacta en un cuerpo, parte de esa energía es absorbida y la otra es reflejada en infinitas direcciones. Pero vamos a ponernos en el caso de analizar un único rayo. Y atendiendo al concepto que hemos visto de la perspectiva, que por dos puntos por dos puntos del espacio solo puede pasar una línea recta, imagínate que llega alguien y se le ocurre pensar, caray, si yo pongo aquí un punto, por este punto del espacio y este punto del espacio, solamente puede pasar esa línea recta. Estamos hablando de luz. La luz viaja, impacta aquí, no se ve, pero en realidad ella sigue viajando y pasaría por este punto y por este punto, solo puede pasar esta línea recta. Bien, pongámonos por ejemplo otro rayo de luz que viene e impacta en esta parte del cuerpo, entre este punto y este punto, atendiendo al principio del punto de fuga, solo podría pasar esta línea recta. Si cogemos y analizamos otro rayo, entre este punto y este punto solo podría pasar una línea recta. Bien, ¿estamos todos de acuerdo en que esto es así? Pues ahora imaginaros que a alguien se le ocurre pensar y dice, caray, si yo encierro aquí una cajita, le hago a este lado un agujerito, lo que estaré consiguiendo es una imagen reflejada
del entorno real. Como veis, insisto, por el principio de los dos puntos, la luz viene por este punto y este punto solo puede pasar una línea recta. ¿Qué está pasando? Que este rayo de luz atraviesa por el agujerito e impacta en el extremo opuesto de lo que se conoce como el cuarto oscuro. Nace el concepto del cuarto oscuro. Veamos con un poquito más de detalle cómo funciona el cuarto oscuro. Tenemos la luz que incide en un cuerpo, parte de esa energía es reflejada y por el principio que hemos visto de los dos puntos, el rayo que incide aquí pasaría por aquí, el que incide en el extremo llega a este otro punto y este otro punto llegaría aquí. Como podéis ver, como la luz viaja en línea recta, este rayo de luz no podría hacer aquí un cambio de dirección y venirse aquí arriba. Por lo tanto, la imagen que se está formando en el interior del cuarto oscuro está invertida con respecto a la posición original. Lo que está arriba está abajo, lo que estaría a la izquierda aquí es representado a la derecha. ¿Y cómo lo utilizaban los pintores como cuarto oscuro? Pues se metían dentro, construían una tienda de campaña del tamaño del lienzo que se quisiese utilizar, se metían aquí dentro y colocaban el lienzo con cualquier marcador tipo lapicero. Lo que hacían era reconstruir todo el contorno de la imagen reflejada del entorno natural que tenían aquí. Una vez hecho ese contorno, se llevaban ese lienzo para casa, lógicamente le daban la vuelta al lienzo y pintaban ya con los colores correspondientes. Y este fue el primer uso del cuarto oscuro, cuya principal finalidad era precisamente copiar el entorno natural de la forma más fiel posible. Si nos damos cuenta y miramos con un poquito de detalle, lo que estamos haciendo es convertir nuestro cuarto oscuro en una sala de cine. El agujero por donde pasa la luz es donde está ubicado el proyector. La luz, como bien hemos dicho, es completamente invisible. Viaja por aquí, es reflejada en el transcurso o espacio intermedio, lógicamente no se manifiesta. Si es cuando impacta contra la pantalla de cine o el lienzo, cuando se manifiesta esa luz y nosotros vemos la luz que refleja la pantalla. De ahí que si un espectador en medio de una sesión de cine se levanta, lo que está ocurriendo es que intercepta la luz, la pantalla se convierte en sombra y la parte de la película se estaría viendo en el cuerpo del espectador. Por último, destacar la importancia que tiene este capítulo, ya que de su comprensión va a depender que seamos capaces de entender cómo se está formando la imagen posteriormente en nuestra cámara. Así es que os invito al próximo capítulo donde analizaremos los diferentes factores que han intervenido en la formación de la imagen. Un abrazo.